Imagina llegar a una edad en la que lo único que deseas es paz y descubrir que ni siquiera eso te pertenece. Ahora imagina ser dejada por tus propios hijos, no en una ciudad, no en una casita humilde, sino al borde de un bosque frío, como quien abandona un objeto viejo que ya no sirve. Así quedó Elvira, completamente sola, 70 años sobre los hombros, una manta gastada en las manos y el corazón partido por una pregunta que lastima más que el frío. ¿Cómo es posible que los hijos que una cría con amor aprendan a olvidarte con tanta facilidad? Sin tener a dónde ir, eligió la montaña, no por valentía, sino porque la humillación duele más que el miedo. Y cuando encontró aquella cabaña escondida entre árboles antiguos, jamás imaginó que estaba entrando en un lugar donde el abandono nunca duerme, donde cada pared guarda un grito y cada sombra parece susurrar el nombre de un niño perdido. Esa primera noche lo que escuchó no venía del viento, ni de ningún animal. Y lo que esa cabaña escondía no era solo un secreto, era el eco del dolor de otra madre, olvidada igual que ella, y la prueba de que el abandono puede volverse algo mucho más terrible que la muerte. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete, porque esta historia te va a perseguir mucho después de terminar. Y dime tú, si tus hijos te abandonaran al final de tu vida, ¿tendrías fuerzas para seguir adelante? ¿O preferirías jamás haber abierto la puerta de esa cabaña? El sol de marzo estaba alto cuando Elvira descendió de la carreta que la había traído hasta allí. Era el año de 1858. El viento de la sierra, agudo y frío, le cortó la respiración, un presagio del silencio que estaba a punto de engullirla. Sintió el golpe seco del abandono, un eco mudo en el pecho que dolía más que el frío en sus 70 años de huesos. «Es por tu bien, mamá. La ciudad no es lugar para ti. Aquí estarás tranquila», había dicho Mateo, el mayor, con la voz desprovista de emoción, mientras él y su hermano Arturo la bajaban en aquel paraje desolado. La dejaron allí, a la entrada de un bosque tan denso que parecía tragarse la luz del atardecer, con nada más que una cobija raída sobre los hombros y una bolsa de pan duro en las manos. El chirrido de las ruedas sobre las piedras secas fue lo último que escuchó de ellos. El sonido se fue desvaneciendo, retirándose como una marea cobarde, dejando atrás una quietud absoluta. Elvira se quedó inmóvil, escuchando cómo su vida anterior se alejaba para siempre. El silencio que la envolvió no era pacífico. Era un silencio pesado, físico, el sonido de la soledad definitiva. Sus hijos, los mismos niños que había criado con el sudor de su frente, vendiendo leche y cosiendo ajeno tras la muerte de su esposo hacía décadas, la habían descartado. La habían tratado como a un mueble viejo, como a un animal enfermo que se lleva al bosque para que muera sin estorbar. El sol de marzo, aunque alto, no calentaba, solo iluminaba la crueldad de la escena. Con el orgullo hecho trizas pero la columna vertebral rígida por una furia sorda, Elvira no consideró caminar hacia el pueblo cercano. ¿Para qué? ¿Para convertirse en la comidilla de las vecinas, la viuda abandonada, la madre despreciada? No. Su dignidad, aunque rota, merecía un entierro más privado. Miró el camino polvoriento por donde la carreta había desaparecido y luego miró hacia el bosque. La vereda era apenas un sendero borrado por la maleza, una cicatriz oscura en la tierra. Con la cabeza aún erguida, aunque el corazón latía débilmente, eligió el bosque. Se internó en la oscuridad creciente, dándole la espalda al mundo que la había expulsado, aceptando el exilio que sus propios hijos le habían impuesto. La tarde moría rápido entre las copas de los árboles, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que pronto se volvió gris. Cada paso era un esfuerzo. Sus pies, envueltos en zapatos gastados, tropezaban con raíces ocultas y piedras sueltas. El frío de la sierra empezaba a morder en serio, colándose a través de su ropa gastada. Estaba calculando cuánto tiempo le tomaría al frío ganarle al hambre, cuando sus pies cansados tropezaron con algo más sólido que una raíz. Levantó la vista, sus ojos nublados por el cansancio, y entonces la vio. Era una cabaña,
o lo que quedaba de una. Estaba encajada torcidamente entre dos robles ancianos, casi oculta por la hiedra y la vegetación salvaje, una aparición sombría en la luz moribunda. Se acercó con cautela. La cabaña no invitaba a entrar. El techo de madera estaba hundido en el centro, como si el cielo le hubiera dado un puñetazo. Las ventanas eran agujeros vacíos, oscuros como cuencas sin ojos. No parecía un refugio. Se sentía más como una tumba olvidada, un lugar que había guardado secretos durante demasiado tiempo. Pero la noche caía sin piedad y el viento aullaba entre los pinos, un sonido que empezaba a helarle la sangre. ¿Era esa estructura decrépita o era morir de intemperie bajo la mirada indiferente de las estrellas? Elvira, la mujer que lo había perdido todo, eligió la tumba, eligió la cabaña. Era un techo, aunque fuera un techo roto. Empujó la puerta de madera podrida. La puerta se quejó con un largo chirrido, un lamento agudo que pareció despertar algo en el interior. El aire que salió de la cabaña la golpeó en la cara. Olía a encierro, a humedad profunda, a madera podrida y a hojas secas que se habían colado por las grietas, pero debajo de todo eso había otro olor. Algo más penetrante, vagamente metálico, un olor cobrizo que su mente reconoció de inmediato, aunque se negó a nombrarlo. Era el olor de la sangre vieja, seca hacía mucho tiempo, pero impregnada en la tierra misma del suelo. Elvira tragó saliva, el sabor del miedo mezclándose con el polvo. El interior estaba en penumbra, casi vacío. En un rincón distinguió la silueta de un catre de hierro, oxidado y desnudo. En el centro, una mesa volcada yacía como el cadáver de un animal. El suelo no era de madera, era de tierra apisonada, fría y compacta bajo sus pies. No había hogar, solo una chimenea de piedra ennegrecida por el hollín de fuegos extintos hacía décadas. Era un lugar desolado, un monumento al abandono. Era, decidió Elvira, un lugar exactamente igual a cómo se sentía ella por dentro. Un lugar donde el pasado había venido a morir y había dejado solo el olor de su descomposición. Ignorando el escalofrío que le recorría la espalda, entró. Era demasiado tarde para retroceder. Dejó su pequeño bulto en el suelo, cerca de la puerta, como para marcar una ruta de escape que sabía no usaría. Con sus manos viejas y ásperas, barrió un rincón del suelo de tierra, apartando hojas secas y pequeños huesos de algún animal. Se acurrucó en ese rincón, apretando la cobija raída contra su pecho, y cerró los ojos. Estaba demasiado agotada por el viaje, demasiado herida por la traición, como para permitirse sentir el miedo que merecía ese lugar. El cansancio era un sedante más fuerte que el terror, y se hundió en un sueño superficial, frío y sin descanso. Pero el miedo no tardó en llegar. No fue el frío lo que la despertó en la oscuridad absoluta de la medianoche. Fue el sonido. Primero fue un susurro, tan bajo, tan sutil, que Elvira pensó que era solo el viento rozando las tablas rotas del techo. Se acurrucó más, tratando de ignorarlo, pero el sonido creció, dejó de ser un susurro y se convirtió en un llanto inconfundible, agudo, desgarrador. Era el llanto de un niño pequeño, y estaba lleno de un terror que helaba los huesos. El sonido no venía de afuera. Parecía venir de las propias paredes, o quizás de debajo del suelo de tierra donde ella estaba acostada. Elvira se sentó de golpe, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. El aire en la cabaña estaba helado, inmóvil. «¿Quién anda ahí?», gritó a la oscuridad, su voz temblando. Pensó que eran los muchachos del pueblo, una broma cruel para asustar a la nueva indigente. «¡Cállense!», gritó de nuevo, con una mezcla de ira y pánico. Pero su grito solo pareció alimentar el sonido. El llanto del niño se intensificó, convirtiéndose en un grito agudo, un alarido de puro dolor que subió de tono hasta que se cortó abruptamente, ahogado en un gorgoteo húmedo. Y entonces el silencio regresó, más pesado y más profundo que antes. Elvira no se movió. El silencio que siguió al gorgoteo ahogado fue peor que el grito.
Era un silencio denso, absoluto, un vacío que se tragaba el aire de la cabaña. Permaneció sentada, rígida sobre el suelo de tierra, la cobija raída apretada contra su pecho, pero ya no la protegía del frío. El frío ahora venía de adentro. Sus oídos zumbaban, su corazón golpeaba erráticamente contra sus costillas, un pájaro enjaulado buscando una salida que no existía. Pasó el resto de la noche así, con los ojos abiertos en la oscuridad impenetrable, sin atreverse a respirar, convencida de que sus hijos no la habían abandonado simplemente. La habían condenado. La habían dejado en las puertas del infierno, un lugar donde el dolor antiguo seguía supurando de la tierra. Las horas se arrastraron como siglos. Cada crujido de la madera vieja de la cabaña la hacía saltar. Era su mente, rota por el abando y el dolor de la traición, la que le jugaba una mala pasada. Era su propia pena, tan vasta y profunda, la que tomaba la forma de un niño llorando. Se aferró a esa idea por un momento, pero su instinto, la sabiduría de sus 70 años, la rechazó. No. El viento no suena así. La locura no se siente tan específica. Lo que había escuchado no era una ilusión, era un eco. Era el dolor de una tragedia tan profunda que había manchado la tierra misma, un dolor ajeno que vibraba en la misma frecuencia que el suyo. Cuando la primera luz grisácea del amanecer se filtró por las grietas de las paredes, no trajo alivio, solo una iluminación sombría. La luz pálida reveló la miseria de la cabaña. Las telarañas gruesas como mortajas en las esquinas, el óxido cubriendo el catre de hierro, el suelo de tierra desnudo. Elvira estaba rígida, sus músculos entumecidos por el frío y el terror. Pero el miedo de la noche se había transformado en algo más, una determinación desesperada. Si sus hijos la habían dejado allí para morir, al menos no moriría ignorante. Si ese lugar iba a ser su tumba, necesitaba saber quién más estaba enterrado allí con ella. Se puso de pie, sus viejos huesos crujiendo en protesta. El aire de la mañana estaba quieto, cargado con el olor a humedad y ese vago rastro metálico que había notado el día anterior. Primero, inspeccionó las paredes, pasando sus manos ásperas sobre la madera podrida, buscando un hueco, un espacio oculto. No había nada, solo madera sólida y barro seco. El sonido había venido de abajo, estaba segura. Sus ojos se fijaron en el suelo. Era casi todo de tierra apisonada, pero su mirada se detuvo en la chimenea. Era una estructura de piedra tosca, un agujero negro y frío que dominaba la pared del fondo, manchado de hollín antiguo. Se acercó a la chimenea, justo frente al hogar, donde el hollín y la ceniza se habían derramado durante años. El suelo no era de tierra. Había unas cuantas tablas de madera anchas y toscas, colocadas directamente sobre el suelo, quizás para crear una superficie más estable frente al fuego. Estaban cubiertas de mugre, pero parecían diferentes al resto de la cabaña. Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño muerto en su imaginación había caído allí, frente al fuego. Sus manos temblaban mientras se arrodillaba sobre las tablas frías. Golpeó la primera tabla con los nudillos, sólida, la segunda igual. Pero cuando sus dedos tocaron la tercera tabla, una que estaba más cerca de la piedra de la chimenea, notó algo. Estaba más oscura que las demás, como si hubiera absorbido humedad desde abajo, y estaba ligeramente suelta. Metió sus uñas rotas en la grieta entre la madera y la piedra. La tabla cedió 1 milímetro. Su corazón dio un vuelco. No era su imaginación. Había algo allí. Usó toda la fuerza que le quedaba en sus brazos débiles, tirando de la madera. La tabla se resistió, atascada por la tierra húmeda, pero finalmente cedió con un sonido sordo y húmedo. Elvira la levantó y la dejó a un lado. Debajo no había un sótano ni una cripta, solo un pequeño hueco oscuro, un agujero cavado en la tierra, lo suficientemente grande como para guardar secretos, pero no lo suficientemente grande como para un cuerpo. El olor a tierra húmeda y a podredumbre se intensificó, llenando sus pulmones. Su mano temblaba tanto que apenas podía controlarla mientras la bajaba al hueco.
Sus dedos tocaron algo envuelto en tela. Era un bulto suave, casi deshecho por la humedad. Lo sacó a la luz gris del amanecer. Era un trapo de lino, o lo había sido. Ahora estaba manchado y se deshacía al tacto. Con un cuidado reverente, desenvolvió las capas de tela podrida. Dentro, descansando en su palma, había un pequeño oso de madera, tallado a mano, con los ojos de botones de vidrio que la miraban fijamente. Era el juguete de un niño. El aire se volvió pesado. Elvira sintió que el llanto que había escuchado la noche anterior volvía a resonar en su mente. Sabía que había algo más en el hoyo. Volvió a meter la mano, sus dedos rozando el fondo de tierra fría, hasta que tocaron algo más. No era madera, era suave, orgánico. Lo sacó lentamente. Era una trenza de cabello. Una trenza larga y fina de cabello rubio, atada en la punta con un listón azul, descolorido por el tiempo hasta volverse casi blanco. No era un juguete, era un recuerdo, una parte de alguien. Elvira se quedó arrodillada en el suelo frío, sosteniendo el oso de madera en una mano y la trenza de cabello en la otra. El silencio de la cabaña era ahora ensordecedor. Ya no era un lugar simplemente abandonado, era un lugar de pérdida. Alguien había amado aquí, y alguien había sufrido una pérdida tan grande que había sentido la necesidad de enterrar estas reliquias bajo el piso. Mientras miraba la trenza, una sombra repentina bloqueó la luz de la puerta abierta. Elvira levantó la vista, su corazón deteniéndose. Había alguien parado en el umbral, una silueta oscura recortada contra la luz de la mañana, observándola. Elvira soltó un grito ahogado y dejó caer la trenza y el oso de madera sobre la tierra húmeda. Su cuerpo, ya entumecido por el frío, se paralizó de terror. La silueta en la puerta permaneció inmóvil por un instante, una figura oscura y encorvada contra la luz gris del amanecer. Era una mujer, increíblemente anciana, más vieja que la propia Elvira, con la piel tan curtida y arrugada como el cuero seco, y unos ojos hundidos que parecían haberlo visto todo. Vestía un luto más antiguo y pesado que el de Elvira, un negro desteñido que se confundía con las sombras del bosque. La mujer no parecía sorprendida en absoluto por encontrarla allí, ni por la tabla levantada, ni por los objetos en el suelo. Su mirada era de una resignación profunda. «Así que ya lo encontraste», dijo la mujer. Su voz no fue una pregunta, fue una afirmación. Sonaba como el crujido de hojas secas sobre piedra, un sonido sin humedad, sin vida. La anciana dio un paso dentro de la cabaña, apoyándose en un bastón de madera nudosa que Elvira no había notado. «Soy Remedios. Vivo al otro lado del río a media legua. Vi el humo de tu fogata anoche». Su presencia, aunque frágil, llenaba la cabaña con una autoridad que Elvira no pudo cuestionar. La anciana no pidió permiso para entrar. Actuaba como si la cabaña y los secretos bajo su suelo le pertenecieran de alguna manera. Remedios caminó lentamente hasta el catre de hierro oxidado y tras golpearlo con el bastón como para probar su solidez, se sentó. El catre protestó con un chirrido metálico. La anciana miró a Elvira, que seguía arrodillada en el suelo junto al hueco. «Deberías irte», dijo Remedios, su voz plana, sin inflexiones. «Esta cabaña no es para los vivos». «No lo ha sido en 40 años». Elvira, aún temblando, encontró su voz. «¿Qué es este lugar? ¿De quién era esto?», preguntó, señalando el oso de madera y la trenza de cabello rubio, ahora manchados con la tierra del piso. La anciana suspiró, un sonido largo y cansado que pareció venir del fondo de los tiempos. «Esta es la casa de la culpa, niña, el lugar donde Adela Andrade pagó por los pecados de su hombre». Remedios fijó su mirada en la chimenea ennegrecida. «Esta cabaña pertenecía a los Andrade. Eso fue hace décadas. Yo era apenas una muchacha, pero lo recuerdo. Él, Damián, era un hombre violento, amargado. Ella, Adela, era joven y rubia, siempre asustada. Tenían 2 hijos pequeños, 2 niños. Damián se obsesionó con encontrar oro en el río, como tantos otros, pero la fiebre del oro no le trajo riqueza, solo locura y más sed. Damián bebía,
continuó Remedios, su voz bajando a un susurro confidencial, como si temiera que las paredes escucharan. Bebía y golpeaba. Una noche llegó más borracho que de costumbre, gritando que alguien le había robado su parte. Adela intentó calmarlo, pero él la empujó. El hijo mayor, Mateo, de apenas 6 años, corrió a defender a su madre. Damián, en su furia ciega, lo apartó con un golpe. Solo un golpe, pero fue suficiente. Remedios señaló con su bastón la base de la chimenea, exactamente donde Elvira había levantado la tabla. El niño cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó la piedra del hogar. Murió al instante, silencioso, rápido. Elvira llevó sus manos a la boca, el horror subiendo por su garganta. El oso de madera, el llanto que había escuchado. Remedios asintió, como si leyera sus pensamientos. Adela entró en pánico. Sabía que si Damián recuperaba la sobriedad y veía lo que había hecho, su ira sería aún peor. O quizás solo quería proteger al único hijo que le quedaba, el más pequeño de apenas 3 años. No lo sé, pero en su desesperación hizo lo impensable. La anciana miró el hueco abierto en el suelo. Levantó esa misma tabla, escondió el cuerpo de su hijo mayor bajo el piso, junto con sus juguetes favoritos y un mechón de su cabello. Lo enterró allí, en la tierra fría, bajo sus propios pies. Pero el llanto, susurró Elvira. El llanto no era del niño muerto, dijo Remedios, su mirada volviéndose oscura. El padre, Damián, finalmente se durmió en su borrachera, pero al día siguiente notó la ausencia del niño. Buscó y encontró la tabla suelta. Vio lo que Adela había hecho. La anciana se detuvo como si reviviera el horror. La locura que lo consumió fue total. No gritó, no lloró. Simplemente se llenó de una culpa tan negra que se volvió veneno. Tomó al niño menor, al de 3 años, en brazos. Le dijo a Adela que iba a reunirlo con su hermano, y caminó hacia el bosque. ¿Se fueron?, preguntó Elvira, aunque ya temía la respuesta. Se los tragó el bosque, dijo Remedios. Nunca más se les vio. Ni a Damián ni al niño pequeño. La gente del pueblo los buscó durante semanas, pero el bosque aquí no devuelve lo que toma. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Solo quedó Adela, sola en esta cabaña, con su hijo mayor enterrado bajo el piso y su hijo menor perdido para siempre en el bosque, llevado por el hombre que lo había destruido todo. Elvira sintió que el aire le faltaba. ¿Y la madre? ¿Adela? La anciana Remedios bajó la mirada hacia sus propias manos agrietadas. A la pobre Adela, eso fue lo peor. No murió. Siguió viviendo aquí, en esta misma casa, sola, pero su mente se rompió. Se volvió loca de dolor y culpa. Se quedó aquí, esperando que su esposo y su hijo menor regresaran del bosque, esperando quizás que su hijo mayor saliera de debajo del suelo. Esperó durante años, convirtiéndose en una sombra. La gente del pueblo le tenía miedo, susurró Remedios. La oíamos por las noches, gritaba. Caminaba alrededor de la cabaña llamando a sus hijos por sus nombres. Mateo, Arturo. Los gritos que oíste anoche, Elvira, no eran los fantasmas de los niños. La anciana levantó su mirada y clavó sus ojos oscuros en los de Elvira. Eran los ecos de ella, eran los gritos de Adela, atrapados en la madera, atrapados en la tierra. Esta cabaña no esconde un tesoro ni un demonio. Esconde el dolor de una madre que lo perdió todo, y ese dolor nunca se ha ido. Elvira sintió que el aire abandonaba sus pulmones, succionado por la enormidad de la tragedia. La historia de Remedios se asentó sobre ella como una segunda cobija, una de hielo, pero fue un detalle, uno que la anciana soltó con indiferencia, el que le heló la sangre de una forma distinta. Los nombres, Mateo, Arturo, eran los nombres de sus propios hijos, los mismos hijos que la habían abandonado en ese mismo bosque. La coincidencia era tan monstruosa, tan precisa, que parecía una burla cruel del destino. No era solo el dolor de una madre lo que habitaba allí, era su dolor,
reflejado y amplificado por una tragedia de hacía 40 años. Remedios la observó con sus ojos penetrantes, quizás notando el cambio en la expresión de Elvira, el shock que iba más allá del horror de la historia. «Ahora entiendes», dijo la anciana, poniéndose de pie con un esfuerzo quejumbroso, apoyándose pesadamente en su bastón. «Este lugar se alimenta del dolor de las madres. No te quedes aquí. El bosque te llamará, pero son las voces de Adela las que te ahogarán». Dio media vuelta y, sin decir nada más, salió de la cabaña, su silueta encorvada desapareciendo lentamente entre los árboles, dejando a Elvira sola con los ecos y los nombres de sus hijos resonando en el aire viciado. Pero Elvira no se fue. ¿A dónde iría? De vuelta al pueblo, a la humillación. Sus hijos la habían dejado allí para que desapareciera, y ahora, irónicamente, la memoria de otra madre desaparecida la anclaba a ese suelo. El abandono que había sufrido, tan cruel y moderno, palidecía ante la tragedia antigua y brutal de Adela. Y sin embargo, estaban conectadas. Adela había perdido a sus hijos por la violencia y la locura. Elvira había perdido a los suyos por la indiferencia y la codicia. En el fondo, ambas eran madres abandonadas en el mismo bosque desolado. Decidió quedarse. Ya no sentía terror, sentía una profunda y extraña compañía. Pasó el resto del día en una actividad febril. No limpiaba la cabaña para hacerla un hogar, la limpiaba como quien prepara un sepulcro. Barrió el polvo de décadas, tapó las grietas de las paredes con barro y hojas secas para detener el viento quejumbroso. Con reverencia, recogió el oso de madera y la trenza rubia del suelo. Volvió a colocarlos dentro del hueco oscuro bajo la tabla, como si devolviera los recuerdos a su lugar de descanso. Luego, aseguró la tabla de madera, empujándola firmemente contra la piedra de la chimenea, sellando el secreto una vez más. No era su tumba la que estaba preparando, sino la de Adela. La noche cayó de nuevo, esta vez más oscura, sin luna. Elvira encendió una pequeña fogata en la chimenea ennegrecida. Las llamas débiles arrojaban sombras danzantes que parecían más vivas que ella. El bosque exterior estaba en silencio, como si contuviera la respiración esperando. Elvira se sentó en el suelo de tierra, dándole la espalda al catre oxidado, mirando el fuego. Sabía que los sonidos volverían. Ya no los temía, los esperaba. Eran la única conversación que le quedaba, el único vínculo con un dolor que entendía, un dolor más puro que la fría indiferencia de sus hijos. Y volvieron. Primero, el susurro del viento, que ahora sonaba inconfundiblemente como un lamento. Luego los crujidos de la madera como pasos inquietos en un piso superior que no existía. Y finalmente, el llanto. El mismo grito agudo, desgarrador, el alarido de Adela llamando a Mateo y Arturo. El sonido atravesó la noche, pero esta vez Elvira no se acurrucó. No rezó pidiendo protección. Escuchó. Escuchó el dolor crudo de una madre, un dolor que ella misma llevaba en el pecho, aunque por razones distintas. La cabaña entera vibraba con esa pena antigua. En lugar de esconderse, Elvira hizo algo que no había hecho en años. Dejó de ser la víctima silenciosa. Se levantó, sus rodillas crujiendo, y caminó hacia el centro de la habitación oscura. No encendió una vela. La luz de la fogata era suficiente. Miró hacia las sombras profundas en el rincón, donde el llanto parecía más fuerte y habló. Habló a la oscuridad, al aire frío, a la memoria de la mujer que había muerto de pena en ese mismo lugar. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme. «Ya sé lo que pasó, Adela», dijo Elvira al silencio expectante. «Te escucho, ya no estás sola». Respiró hondo y las palabras que salieron fueron tanto para la fantasma como para ella misma. «Yo también perdí a mis hijos». Hizo una pausa, el eco de su propia confesión resonando en el pequeño espacio. «Aunque los míos todavía respiran, me abandonaron, Adela, igual que la vida te abandonó a ti». Hablar en voz alta, nombrar su propia herida, se sintió como un acto de liberación, un puente tendido entre su dolor y el de la cabaña. Mientras las palabras aún flotaban en el aire, Elvira sintió una nueva intuición,
una certeza fría que no venía de la historia de Remedios. La anciana había dicho que Damián se había llevado al niño menor al bosque, pero ¿y si no fue así? ¿Y si la culpa de Adela era más profunda de lo que Remedios sabía? Los gritos, la locura, a veces no son solo por lo que nos hacen, sino por lo que hacemos. Elvira se giró lentamente no hacia el suelo, sino hacia la chimenea misma. La historia no estaba completa. Los gritos que escuchaba no eran solo de pérdida, eran de culpa. Su mirada se fijó en la estructura de piedra. La historia de Remedios mencionaba que el niño mayor había muerto al golpear la piedra del hogar. Pero mientras observaba las piedras ennegrecidas por el hollín, notó algo que había pasado por alto. Una de las piedras, a la altura de la cintura, estaba suelta. No parecía parte de la estructura original. Parecía haber sido removida y colocada de nuevo torpemente. El mortero a su alrededor estaba desmoronado. Detrás de esa piedra suelta, sintió un frío que no era del viento. Allí, la cabaña realmente escondía algo más que un juguete y una trenza. Con una determinación que nació de esa extraña conexión, Elvira se acercó a la chimenea. El fuego débil chisporroteaba, arrojando luz insuficiente sobre la piedra oscura que había llamado su atención. Era una pieza de granito, diferente al resto de la mampostería, encajada torpemente a la altura de su pecho. Extendió una mano temblorosa, no por miedo, sino por una certeza helada, y empujó la piedra. Tal como lo había intuido, cedió. El mortero a su alrededor era solo polvo y arena seca. Usó las yemas de sus dedos, sus uñas rotas, para excavar en la juntura, arañando la suciedad de décadas. La piedra era pesada, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Tiró de la piedra con un gruñido sordo, raspando la piel de sus nudillos. La piedra se deslizó hacia ella y cayó al suelo de tierra con un golpe sordo, levantando una nube de hollín y polvo que la hizo toser. Detrás de la piedra quedó expuesta una cavidad oscura, un pequeño nicho negro en el corazón de la chimenea. El olor que emanaba no era a sangre ni a humedad. Era un olor seco, a papel viejo, a cuero curado y a tiempo estancado. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguieron un objeto. No eran huesos, no era un arma. Era un libro, un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro, rígido y deformado por los años de encierro. Lo sacó con una reverencia casi religiosa. El cuero estaba frío y quebradizo al tacto. El libro era pesado no por su tamaño, sino por la historia que intuía contenía. Este era el verdadero secreto. El oso de madera y la trenza bajo el suelo eran el dolor de una madre, un santuario improvisado. Pero esto era la confesión. Esto era la voz de Adela. Esta era la verdad que Remedios, con toda su sabiduría del bosque, no había podido o no había querido desenterrar. Elvira sintió el peso de la decisión en su palma. Abrirlo era profanar el último santuario de Adela, pero no hacerlo era permanecer prisionera de sus ecos. Se sentó en el suelo de tierra, dándole la espalda al catre oxidado y de cara al fuego moribundo. Colocó el diario sobre sus rodillas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. ¿Tenía derecho? Ella, una extraña, una intrusa en esa tumba de dolor. Pero entonces recordó los nombres. Mateo, Arturo, los mismos nombres. Esta tragedia ya no le era ajena. El destino la había entrelazado con ella de una forma perversa. Abrió la cubierta de cuero rígido. Las páginas interiores estaban amarillentas, pegadas por la humedad de inviernos pasados, y la tinta, un marrón desvaído, casi se había fusionado con el papel. Las primeras páginas eran casi ilegibles, entradas mundanas borradas por el tiempo, listas de víveres, notas sobre el clima, el precio del maíz. Pero Elvira pasó las páginas con cuidado, sus dedos rozando la caligrafía que poco a poco cambiaba. La letra ordenada de una joven esposa se fue transformando en un garabato febril. Las líneas se inclinaban, las palabras se apretujaban. La tinta estaba más oscura en estas páginas,
como si la pluma hubiera sido presionada con más fuerza, con desesperación. Encontró la entrada fechada el día después de la tragedia que Remedios había descrito, y comenzó a leer. La letra temblorosa de Adela contaba la verdad. La historia de Remedios era cierta, pero solo hasta la mitad. Sí, Damián había llegado borracho. Sí, había golpeado al niño mayor, Mateo, y el niño había caído, golpeándose la cabeza contra la piedra del hogar. Elvira leyó, su respiración contenida, cómo Adela describía el silencio repentino, el cuerpo pequeño inmóvil en el suelo. Pero aquí es donde la historia se partía en dos, como un árbol alcanzado por un rayo. Porque el diario revelaba que Damián no se había regodeado en su ira. Al ver lo que había hecho, al ver a su hijo muerto en el suelo, la locura de Damián no se convirtió en más violencia, sino en una culpa instantánea y total. Elvira leyó la confesión de Adela. Damián no habló, solo miró sus manos, las manos que habían golpeado, y luego salió corriendo. Salió de la cabaña como un animal herido, gritando un nombre que no era el de nuestro hijo, sino el de Dios. No lo seguí. Me quedé con Mateo. Lo escondí bajo el suelo, como dijo la anciana. Quería protegerlo del frío, quería que estuviera cerca de mí. Elvira pasó la página, la tinta manchada, quizás por las lágrimas de Adela. La entrada continuaba, escrita horas después, en la oscuridad. Salió a buscarlo, escribió Adela. Busqué a Damián por el bosque, pero no lo encontré a él. Encontré su cinturón colgado de la rama de un roble y luego lo vi. No, Damián no se llevó a nuestro hijo menor, no huyó. Elvira sintió un nudo de hielo formarse en su estómago. La verdad, la que Remedios no sabía, era aún más oscura. Damián, en su culpa instantánea y devastadora, no había ido al bosque a esconderse. Había ido al bosque a pagar su deuda. Se había ahorcado en uno de los viejos robles que custodiaban la cabaña. Elvira se detuvo, el diario temblando en sus manos. La cabaña, de repente, se sintió insoportablemente fría. Adela se había quedado sola. Sola con un hijo muerto bajo el suelo, un esposo muerto en el bosque y su hijo menor, el pequeño Arturo, durmiendo en su cuna, ajeno a todo. La historia de Remedios estaba equivocada. El villano estaba muerto, y Adela, la víctima, se había quedado sola con el único testigo vivo de su tragedia, el niño de 3 años. La siguiente entrada del diario fue escrita al día siguiente, y su contenido hizo que Elvira soltara un sollozo. Arturo despertó, leyó Elvira. Despertó y me miró, y vi. Vi los ojos de Damián. Vi la misma ira, la misma semilla de locura que había matado a su hermano y a su padre. Vi mi futuro, criar a otro hombre que me destruiría, que destruiría todo lo que tocara. La caligrafía aquí era casi ilegible, un frenesí de tinta. No podía dejar que ese veneno creciera. No era mi hijo, era la sombra de su padre. La confesión final era brutal en su simplicidad. Los gritos no eran ecos del viento. Eran la confesión de Adela, admitiendo lo que había hecho a continuación. Elvira leyó la última entrada, la tinta casi perforando el papel por la presión de la pluma. Lo envié a un lugar seguro, escribió Adela, su letra temblando con una convicción aterradora. Lo envié lejos del dolor de este mundo, lejos de la sombra de su padre. La confesión era clara, sin adornos, brutal. Adela, en el pozo más profundo de su locura, no había visto a su hijo de 3 años. Vio una continuación de su miseria, un recipiente para la violencia de Damián, y en un acto que su mente rota disfrazó de protección, decidió que su único hijo vivo no podía, no debía, crecer para heredar esa maldición. Elvira sintió que el aire se volvía irrespirable. El diario no describía el acto con detalle, pero las palabras que usaba eran peores que cualquier descripción gráfica. Hablaba de silenciar el miedo, de abrazarlo hasta que dejara de temblar, de enviarlo a la paz donde Mateo ya esperaba. Era un eufemismo para el horror. Adela misma
había asfixiado a su hijo menor, Arturo. Lo había hecho en silencio, en la misma cabaña donde su otro hijo yacía bajo el suelo y su esposo se balanceaba en el bosque. Lo había hecho creyendo que lo estaba salvando, enviándolo a un lugar puro, lejos del alcance de los hombres y su furia. Y entonces, concluía la entrada del diario, hubo silencio, un silencio total. El silencio que Damián debió sentir cuando el cinturón apretó. El silencio que Mateo sintió cuando su cabeza golpeó la piedra. Ahora, todos estábamos en silencio. Y yo estoy sola. La realización de lo que había hecho, el asesinato de su propia inocencia, la golpeó solo después. El diario describía cómo Adela se había sentado en el suelo de tierra, inmóvil durante un día y una noche, escuchando una quietud que era infinitamente más ruidosa que cualquier grito. La locura ya no era un ataque, era su único estado. Elvira pasó a la última página escrita. Era breve, casi ilegible. Los junté. Mateo y Arturo están juntos ahora, bajo el hogar. Duermen donde la casa aún guarda calor. Están a salvo de mí. Adela había levantado la tabla una segunda vez. Había colocado el cuerpo pequeño de Arturo junto al de Mateo en el mismo hueco oscuro. Había enterrado a toda su familia, sus dos hijos, uno muerto por la mano del padre y el otro por la suya propia, en esa tumba improvisada. El diario terminaba allí. La pluma se había quedado sin tinta o Adela se había quedado sin palabras. Elvira cerró el diario de cuero. Sus manos no temblaban, estaban heladas, pesadas. El abandono de sus propios hijos, que la había traído a este bosque, se sentía ahora como un prólogo banal para esta tragedia. Ella, que se creía la mujer más desdichada del mundo, la víctima de la indiferencia filial, ahora era la única guardiana de un dolor infinitamente más profundo. Un dolor que involucraba locura, asesinato y un amor maternal tan torcido que se había convertido en su propia antítesis. Ya no era una extraña en la cabaña, era la confesora de Adela. Y entonces entendió los sonidos, el llanto, el grito agudo, el gorgoteo ahogado. Remedios estaba equivocada. No eran los ecos de la voz de Adela, eran algo mucho más simple y a la vez más poético. Mientras pensaba en esto, una ráfaga de viento golpeó la cabaña. Entró por la chimenea rota, silbando al pasar por la cavidad donde había estado el diario, y lo oyó. El viento, forzado a través de ese agujero estrecho, creaba un sonido agudo, un lamento, un grito. Y al pasar sobre la piedra del hogar donde Mateo había muerto, el sonido cambiaba, se ahogaba. No eran fantasmas, era física, era el viento, el arquitecto de los lamentos. La cabaña no estaba encantada por las almas de los niños, sino por la arquitectura de su tragedia. Los gritos que habían aterrorizado al pueblo durante 40 años, los sonidos que habían hecho huir a todos y que habían alimentado la leyenda de la maldición, eran simplemente el aire de la sierra pasando sobre el lugar exacto donde un niño murió y donde una madre escondió su confesión. La cabaña lloraba, sí, pero lloraba con el aliento frío del bosque, no con el de los muertos. Elvira sintió una calma extraña. El terror sobrenatural se había disipado, reemplazado por el peso de la verdad humana. La historia de Adela, Mateo y Arturo, tan paralela en nombres a la suya, ahora tenía un cierre. El abandono de sus propios Mateo y Arturo la había llevado allí, pero no como un castigo, sino como un deber. Ella, la única otra madre que había llegado a esa cabaña rota y sola, era la única que podía entender la confesión de Adela. Su dolor ya no era único, era parte de una larga línea de sufrimiento que impregnaba esa tierra. Ya no era una víctima escondiéndose del mundo, era la guardiana de esta historia. Se levantó, sus huesos crujiendo, pero su espalda recta. Tenía que hacer lo que Adela en su locura nunca pudo. Tenía que darles un entierro digno, no a los cuerpos, que eran polvo bajo el suelo, sino a sus memorias. El diario no podía quedarse en la chimenea, y los juguetes no podían quedarse bajo el suelo. Esos ecos,
Aunque fueran solo viento, necesitaban ser silenciados, y ella era la única que podía hacerlo. Con una determinación renovada, Elvira volvió al hueco bajo el suelo. Volvió a levantar la tabla. Sacó con cuidado el osito de madera y la trenza rubia. Los colocó sobre la mesa volcada que había enderezado. Al lado puso el diario de cuero. Eran las reliquias de una familia destruida. Tomó su cobija raída, la única cosa que sus hijos le habían dejado, y la extendió en el suelo. Colocó los 3 objetos en el centro de la tela. Ya no era su cobija de Avandio, era el sudario de Adela y sus hijos. Iba a sacarlos de la cabaña, iba a darles un lugar de descanso bajo el sol. Elvira envolvió los objetos con firmeza en su propia cobija raída. Era lo único que sus hijos le habían dejado, un símbolo de su abandono, y ahora lo estaba usando como sudario para los hijos de otra madre, una madre unida a ella por la tragedia y por los nombres compartidos de Mateo y Arturo. Salió de la cabaña justo cuando el sol de la mañana empezaba a calentar la escarcha del suelo. No miró hacia el bosque donde Damián se había quitado la vida. En lugar de eso, siguió el sonido distante del agua, el mismo río que Remedios había mencionado. Necesitaba agua limpia, un lugar de purificación para este entierro final. El aire fresco del bosque olía a pino y a tierra húmeda, un marcado contraste con el olor a polvo y secretos rancios de la cabaña. Caminó durante varios minutos, su andar lento pero firme, hasta que el bosque se abrió a la orilla de un río estrecho pero rápido. El agua corría clara sobre piedras lisas. Era un lugar hermoso, un lugar de vida, no de muerte. Buscó con la mirada y encontró lo que su instinto le pedía. No muy lejos de la orilla, bajo la sombra protectora de 2 robles ancianos, hermanos de los que custodiaban la cabaña, había un pequeño claro bañado por el sol. Era allí. Era el lugar correcto, lejos del suelo manchado de la chimenea, lejos de la oscuridad bajo las tablas del piso. Allí, Adela y sus hijos podrían finalmente descansar. Dejó el bulto envuelto en la hierba y comenzó a cavar. No tenía pala, así que usó sus manos y una piedra plana y afilada que encontró en la orilla del río. Fue un trabajo lento, arduo. Sus manos viejas, artríticas, protestaban con cada puñado de tierra fría, pero Elvira no se detuvo. Cada vez que sus dedos se hundían en la tierra, sentía que no solo estaba cavando una tamba, estaba desenterrando su propia rabia, su propia pena, dándole una salida física. El dolor de su abandono se mezclaba con el esfuerzo, el sudor perlaba su frente a pesar del frío matutino, y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, cayendo en el agujero que cavaba. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, lo alineó cuidadosamente con hojas secas de roble. Luego, con una ternura que contrastaba con la brutalidad de la historia, tomó el bulto envuelto en su cobija y lo colocó en el fondo. El oso de madera, la trenza rubia, el diario de cuero. Y la cobija, el último vestigio de sus hijos, ahora entregado a los hijos de Adela. Fue un intercambio simbólico. Ella estaba renunciando a la prueba de su Aband. Esto debe continuar hasta 140 palabras. Elvira renunciaba a su pasado, a la mujer que había sido abandonada, para convertirse en algo más. Al enterrar la cobija, enterraba su propia identidad de víctima. Comenzó a devolver la tierra al agujero. Con cada puñado, sentía un peso que se levantaba de sus hombros. La tierra cubrió la tela raída, ocultando los secretos de Adela de la luz del sol para siempre. Cuando el agujero estuvo lleno, buscó piedras lisas y blancas en la orilla del río. Con ellas, construyó un pequeño túmulo sobre la tierra removida, una marca de respeto, una lápida improvisada que solo ella y el bosque entenderían. No rezó. Las oraciones parecían demasiado pequeñas para una tragedia tan grande. En lugar de eso, se puso de pie, limpió la tierra de sus manos en su falda y habló al viento. «Ya está, Adela. Están juntos. Ahora descansa». El acto la había transformado. Mientras permanecía allí, mirando el pequeño túmulo, el peso de sus 70 años se sentía diferente.
El abandono de sus hijos no había desaparecido. La herida seguía allí, pero ya no la definía. Había enfrentado un horror más profundo que el suyo, y en lugar de huir, le había dado paz. Había tomado el dolor crudo de esa cabaña y le había dado un ritual. Ya no era la mujer más desdichada, era una mujer que había sobrevivido a su propio dolor el tiempo suficiente para sanar el de otra persona. Era la guardiana de esa memoria, y eso le daba una fuerza que la indiferencia de sus hijos no podía quitarle. Se lavó las manos y la cara en el agua helada del río. El agua la despertó, limpiando el polvo de la tumba y las lágrimas secas de sus mejillas. Miró su reflejo en el agua ondulante. Una mujer vieja, sí, pero sus ojos ya no estaban nublados por el pánico de la noche anterior. Había una claridad en ellos, una calma severa. Había encontrado una paz extraña en ese lugar maldito. Ya no estaba sola en su sufrimiento. Estaba acompañada por la memoria de Adela, y ahora por la decisión de vivir que acababa de tomar. Regresó a la cabaña. El sol estaba ahora alto, iluminando el interior a través de la puerta abierta. El lugar parecía diferente. El aire se sentía más ligero, el olor a sangre vieja y humedad parecía haberse disipado. O tal vez era ella la que había cambiado. La cabaña ya no era una tumba. Era un refugio, un caparazón vacío, sí, pero uno que ella podía llenar con su propia existencia silenciosa. Era un lugar donde podía estar sola sin ser humillada, donde su dolor no sería juzgado. Era por primera vez en su vida un lugar enteramente suyo, pagado con la comprensión de una tragedia ajena. Esa noche se preparó para la oscuridad de una manera nueva. Había pasado el día reforzando las paredes con más barro y musgo. Había recogido leña seca y había traído agua limpia del río en una vieja lata oxidada que encontró detrás de la cabaña. Encendió un fuego en la chimenea, pero esta vez era un fuego para calentarse, no para ahuyentar las sombras. El fuego era brillante y fuerte. El nicho donde había estado el diario ahora estaba vacío, una simple cavidad en la piedra. Se sentó en el suelo de tierra, comiendo un trozo del pan duro que le quedaba, observando las llamas. El viento se levantó, como siempre lo hacía al anochecer. La sierra comenzó su canción nocturna, y el sonido regresó. El aire se precipitó por la chimenea rota, silbando al pasar por el agujero vacío en la piedra. Pero Elvira no se estremeció. Escuchó atentamente. Ya no era un grito. Ya no era el llanto de un niño, ni el alarido de una madre loca. Era solo el viento. El mismo sonido físico, pero su significado había sido enterrado junto con el diario. El eco de la tragedia se había silenciado porque la verdad había sido escuchada. La cabaña había contado su historia, y finalmente estaba en paz. Elvira se acostó en el catre de hierro oxidado por primera vez. Era duro y frío contra su espalda, pero era mejor que el suelo. Se cubrió con su abrigo gastado, ya que su cobija estaba ahora en el bosque. El frío mordía, pero ya no sentía el terror helado de la noche anterior. Estaba sola, estaba abandonada, pero había sobrevivido. Había enfrentado la oscuridad, tanto la del mundo como la de esa cabaña, y había decidido seguir respirando. Cerró los ojos no para dormir, sino para descansar, escuchando el sonido del viento, que ahora era solo eso, el viento. Pasaron semanas. La vida de Elvira se amoldó a los ritmos silenciosos del bosque y de la cabaña. El invierno dio paso a una primavera vacilante. La cabaña, que una vez fue una tumba de horrores, se convirtió en un caparazón, un refugio simple. Se despertaba con la luz, no con los gritos. Su rutina era de una sencillez brutal: recoger leña seca, mantener el fuego vivo, buscar agua en el arroyo claro, encontrar raíces comestibles y bayas silvestres que el bosque ofrecía con moderación. Ya no comía el pan duro del abandono, comía el pan amargo pero honesto de la supervivencia. Había reclamado la cabaña, no como su propiedad, sino como su lugar de exilio autoimpuesto, un lugar donde nadie, ni sus hijos, ni sus recuerdos, podían humillarla. Volvió a ver a Remedios. La anciana la encontró un día mientras recogía hierbas cerca del río. Remedios no dijo nada sobre la historia de Adela. No era necesario.
Vio la calma en los ojos de Elvira, vio el humo que ahora salía derecho de la chimenea reparada y entendió. El lugar había aceptado a Elvira, o quizás Elvira había apaciguado el lugar. Intercambiaron regalos en silencio. Remedios le trajo una bolsa de sal y un cuchillo de cocina oxidado pero afilado. Elvira le dio un manojo de hierbas secas que había aprendido a identificar, buenas para la tos. Fue un pacto entre las dos únicas mujeres que conocían la verdad del bosque. Un reconocimiento de que ambas eran sobrevivientes en un mundo que no tenía piedad de las ancianas. Elvira cambió físicamente. Seguía siendo una mujer de 70 años, sus manos nudosas por la artritis, su espalda permanentemente encorvada. Pero el temblor de víctima había desaparecido. La fragilidad que sus hijos habían usado como excusa para descartarla se había endurecido y convertido en resiliencia. El abandono de Mateo y Arturo seguía siendo una herida, una cicatriz profunda que tiraba de su pecho cada vez que respiraba. Pero ya no era una herida abierta. Se había convertido en un hecho de su vida, tan inmutable como el frío de la sierra o el curso del río. Era una parte de su historia, pero ya no era el final de ella. A veces, en las tardes tranquilas, Elvira caminaba hasta el pequeño túmulo de piedras blancas junto al río, la tumba de Adela, Mateo y Arturo. Se sentaba allí, no para rezar, sino para escuchar el correr del agua. Sentía una extraña lealtad hacia esa familia muerta, una compañía que trascendía el tiempo. Adela, la madre que había amado de una manera tan monstruosa, le había dado a Elvira un propósito, el de ser la guardiana silenciosa de su historia. En ese claro, rodeada por los robles, Elvira sentía una paz que nunca había conocido en la ciudad, ni en su matrimonio, ni en su maternidad. Era una paz severa, solitaria, pero era real. El silencio de la cabaña se convirtió en su silencio. Lo había reclamado, lo había limpiado de los ecos del terror. El viento que silbaba en la chimenea en las noches de tormenta ya no era el grito de un niño, era el viento. Los crujidos de la madera no eran pasos fantasmales, eran los sonidos de una casa vieja respirando, viva a su manera, igual que ella. Había sobrevivido a la historia que la cabaña le había contado y al hacerlo, se había convertido en su nueva protagonista, en la última habitante de un lugar que había pasado del horror a la quietud. Ya no era un lugar maldito, era simplemente un lugar que había visto demasiado. Y entonces, un día, cuando la primavera ya estaba firmemente asentada y las hojas nuevas cubrían el bosque de un verde vibrante, escuchó un sonido que no pertenecía. No era el crujido de una rama bajo el peso de un animal, no era el canto de un pájaro, no era el susurro de Remedios, era una voz humana, una voz masculina, vacilante, que rompía la armonía del bosque. Una voz que la llamaba por su antiguo título, una palabra que casi había olvidado. ¡Mamá! El sonido golpeó a Elvira con la fuerza de una piedra, un eco de un mundo que la había repudiado. Se quedó paralizada en el umbral de la cabaña. Había estado limpiando la lata de agua. El corazón, que había aprendido a latir al ritmo lento del bosque, de repente se aceleró, golpeando su pecho con pánico. ¿Era una alucinación? ¿Había la soledad finalmente roto su mente, como había roto la de Adela? Pero la voz volvió, más cercana, más desesperada. «Mamá, ¿estás aquí?» Y entonces lo vio. Mateo, su hijo mayor. Emergió de entre los árboles, tropezando con las raíces, su ropa de ciudad manchada de barro y rasgada por las zarzas. No era el hombre frío y decidido de la carreta. Era un hombre que parecía perdido, asustado. Mateo se detuvo en seco en el borde del claro a unos metros de la cabaña. Sus ojos se abrieron con horror e incredulidad. Estaba mirando la cabaña decrépita, el humo que salía de la chimenea improvisada, y luego la miró a ella. A su madre. Más delgada, sí, pero no rota, no muerta. Estaba de pie, erguida, con el cuchillo de Remedios en la mano que había estado usando para raspar el óxido. Él esperaba encontrarla muerta o mendigando en el pueblo.
No esperaba encontrarla viviendo, no esperaba encontrarla en un lugar que claramente respiraba secretos y dificultades, y que ella pareciera pertenecer a él. «Mamá», repitió, su voz ahora un susurro ahogado. ¿Qué es este lugar? Creímos... Se calló, la mentira muriendo en sus labios. ¿Qué habían creído? ¿Que se desvanecería sin causar problemas? La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro, una culpa que lo había carcomido durante semanas hasta que no pudo más. Había vuelto no por amor, sino para aliviar su propia conciencia. Había vuelto para salvarla de la situación en la que él mismo la había puesto. Pero al mirarla, se dio cuenta de que ella ya se había salvado sola. Elvira no dijo nada. No corrió hacia él, no lloró. No le gritó las 1000 acusaciones que tenía derecho a gritar. Simplemente lo miró. Lo miró con la misma calma severa con la que miraba el río, con la misma comprensión silenciosa con la que había leído el diario de Adela. Lo miró y por primera vez lo vio no como su hijo, sino como un hombre débil, un hombre que temía más a la incomodidad que a la crueldad. La dinámica de poder, por primera vez en su vida, se había invertido por completo. Él estaba perdido en el bosque, ella estaba en casa. Mateo dio un paso vacilante hacia la cabaña, sus ojos de ciudad escudriñando el interior, incapaces de procesar la escena. Vio la pobreza extrema, el catre de hierro oxidado, el suelo de tierra apisonada, el cuchillo en la mano de su madre. El horror en su rostro no era solo por verla viva, era por dónde estaba viva. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué es este basurero?», tartamudeó, la culpa que lo había traído hasta allí convirtiéndose rápidamente en una ira defensiva, una forma de protegerse. «Nosotros, Arturo y yo, pensamos que irías al pueblo, que te acogerían en la parroquia. No esto». Intentaba justificar su crimen, reescribir la historia para que ella fuera la terca, la que había elegido mal, y no la víctima que él había creado. Extendió una mano temblorosa, como si fuera a sacarla de un pozo en el que él no la había arrojado. «Vámonos de aquí, esto es una locura. Arturo está esperando en el camino. Vinimos a buscarte». Elvira no se movió. La mano que sostenía el cuchillo de Remedios no tembló. Siguió mirándolo, no como un hijo, sino como a un extraño que había entrado en su territorio sin permiso. Escuchó sus excusas, palabras vacías que el bosque denso parecía absorber sin dejar el menor eco. «Locura», había dicho él. Ella había visto la verdadera locura escrita en tinta marrón, escondida en el corazón de una chimenea. Lo que Mateo llamaba locura, este refugio, era lo único que la había salvado de la desesperación absoluta que él le había causado. Vio su ropa limpia, sus botas de cuero, la comodidad de una vida de la que ella había sido excluida, y sintió no rabia, sino una lástima fría y distante, tan vasta como la sierra misma. Finalmente, Elvira habló. Su voz, ahora acostumbrada al silencio del bosque, sonó sorprendentemente fuerte en el claro, aunque no gritó. «No viniste a buscarme, Mateo», dijo calmadamente, y el uso de su nombre, despojado del título de hijo, fue un golpe sordo en el aire. «Viniste a buscar tu perdón. Pero aquí no lo vas a encontrar». Dio un paso lento fuera de la cabaña, saliendo de la sombra hacia la luz del sol, un gesto que obligó a Mateo a retroceder, como si la luz que ella irradiaba ahora fuera demasiado intensa. «Este lugar ya tenía sus propios fantasmas», continuó ella. «No necesitaba los tuyos». Él la miró, su rostro pálido de confusión. «¿De qué hablas, mamá? Estás delirando por el hambre. Vámonos de aquí». «¿Hambre?», rió Elvira, un sonido seco, áspero, el sonido de una bisagra oxidada. «He comido más verdad en este bosque que en 70 años contigo y tu hermano». Señaló hacia la cabaña con el cuchillo, no como una amenaza, sino como una maestra señalando una lección. «Aquí vivió una mujer llamada Adela. También tuvo 2 hijos, uno murió por el golpe de su padre, el otro murió por la mano de su madre, en su locura». Mateo palideció visiblemente,
retrocediendo otro paso, la mano en su boca. «Mamá, por favor, para». «No», insistió Elvira, su voz subiendo en intensidad por primera vez, una tormenta contenida. «Quiero que escuches. Ella perdió a sus hijos por la violencia y la locura. Yo perdí a los míos por la cobardía y la comodidad. Dime, Mateo, ¿cuál abandono es más cruel? ¿El que usa la locura o el que usa una carreta?» Mateo sacudió la cabeza, sus ojos muy abiertos, incapaz de procesar la profundidad del reproche. Esto iba más allá de su simple culpa. Era un juicio que no entendía. No es lo mismo, mamá. Estás enferma, estás confundida. La desesperación en su rostro era genuina, pero era la desesperación de un hombre acorralado por su propia conciencia, no la preocupación por la de ella. «Te perdonamos», gritó de repente, la palabra explotando en el aire silencioso. «Arturo y yo te perdonamos por ser una carga. Solo vuelve. Podemos arreglarlo. Te conseguiremos un cuarto en la ciudad, uno decente». La oferta tan patética, tan llena de su propia e inconsciente arrogancia, colgó en el aire entre ellos, un insulto final disfrazado de misericordia. Él, el verdugo, creía que era él quien tenía el poder de perdonar. Elvira lo miró fijamente. La lástima fría se convirtió en una certeza de acero. «Esta cabaña», dijo ella, su voz ahora un susurro que cortaba más que el viento de la sierra, ya estaba llena de un Mateo y un Arturo. Los hijos de Adela murieron aquí, en este mismo suelo. Mateo se quedó sin aliento, la coincidencia monstruosa finalmente golpeándolo, drenando el color de su rostro. «Los gritos que escuché la primera noche que me dejaste aquí, creí que eran ellos, creí que eran los fantasmas de los niños». Hizo una pausa, dejando que el peso de los nombres que compartían se asentara sobre él. Pero no eran ellos, eran solo el viento en la chimenea rota. Ahora creo que el viento me llamaba a mí. Me trajo aquí para entender el dolor de una madre, y me enseñó algo que tú nunca supiste, Mateo. ¿Qué, mamá? ¿Qué te enseñó este lugar horrible?, suplicó él, su ira defensiva finalmente rota, dejando solo al niño asustado que era. Elvira se enderezó. Sus 70 años que él había visto como fragilidad se transformaron frente a sus ojos en la autoridad de una matriarca del bosque, en la quietud de una montaña. «Que la soledad honesta», dijo ella, cada palabra resonando, «es mejor que la compañía falsa, que un refugio roto es mejor que un hogar lleno de mentiras, y que una madre puede sobrevivir a todo, incluso a sus propios hijos». Mateo entendió por fin. Esto no era un delirio, era un juicio final. Vio en los ojos de su madre que la mujer frágil que había abandonado en esa misma vereda había muerto, y que esta mujer de pie frente a él era alguien completamente diferente, alguien a quien ya no podía controlar, ni descartar, ni perdonar. «Mamá, por favor», dijo una última vez, su voz rompiéndose. Era el llanto de un niño pidiendo absolución, pero a Elvira ya no la conmovía. Había escuchado llantos más profundos, más trágicos, en la oscuridad de esa cabaña. «Vámonos. Arturo está esperando en el camino». Elvira lo miró una última vez, una mirada larga y vacía de todo, excepto de finalidad. No había odio en sus ojos, no había perdón, solo había distancia. Había la distancia de una tragedia antigua y una nueva comprensión, la distancia de un río que ahora los separaba para siempre. «Pues que siga esperando», dijo Elvira, y lentamente, dándole la espalda a su hijo, regresó al interior oscuro de su cabaña. Mateo se quedó allí solo en el claro, el sonido de los sollozos de su madre resonando. Pero no eran sollozos, era el viento, era solo el viento en la chimenea rota. Se dio cuenta, con un horror helado y absoluto, de que ella no iba a seguirlo. Él era el intruso, él era el fantasma. La había abandonado para que muriera, y en respuesta, ella simplemente lo había borrado de su vida. La culpa que lo había traído de regreso, buscando alivio, ahora era su única compañera.
Se quedó mirando la puerta oscura de la cabaña durante un largo minuto, esperando que ella reapareciera, que la pesadilla terminara y que su madre volviera a ser la víctima que él necesitaba que fuera. Pero no lo hizo. Derrotado, se dio la vuelta y se tambaleó de regreso por el bosque, solo, como Damián, huyendo de una culpa que no podía enfrentar y de una madre que ya no lo reconocía. Dentro de la cabaña, Elvira no miró por la ventana para verlo partir. No escuchó sus pasos retirándose, ni el sonido de las ramas rompiéndose en su huida. Estaba ocupada. Dejó el cuchillo de Remedios sobre la mesa que había enderezado. Cogió la pequeña escoba de ramas que había hecho y comenzó a barrer metódicamente el suelo de tierra. El aire estaba en calma, el fuego en la chimenea necesitaba más leña, tenía trabajo que hacer, estaba sola, sí, pero por primera vez en su vida no se sentía abandonada. Estaba exactamente donde tenía que estar, en la casa que había elegido, rodeada, no por los fantasmas de Adela, sino por la fuerza de su propia y dura supervivencia. Elvira permaneció de pie junto a la puerta abierta, escuchando cómo los pasos de Mateo se rompían contra la maleza, volviéndose más frenéticos y desesperados hasta que el bosque finalmente se lo tragó. El silencio que regresó no fue el mismo que él había roto. Era un silencio más profundo, más denso, el silencio de una decisión final. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. No había sentido ni triunfo ni tristeza, solo la calma vacía de un deber cumplido. Había cerrado la puerta no solo a su hijo, sino a la mujer que había sido, la madre suplicante, la víctima del abandono. La cabaña, que había sido el símbolo de su descarte, se había convertido en su fortaleza, un lugar donde su valor no era medido por su utilidad para otros, sino por su capacidad de resistir. La vida continuó, marcada por el sol y el frío. Elvira se convirtió en una criatura del bosque, tan parte de él como Remedios. Las dos ancianas se encontraban a veces en la orilla del río. No hablaban de Adela ni de Mateo, sino de cosas prácticas. ¿Qué raíces eran dulces después de la helada? ¿Dónde anidaban las aves silvestres? Eran una hermandad silenciosa, dos mujeres que el mundo había intentado borrar, pero que se negaban a desaparecer. Elvira aprendió a poner trampas simples, a leer el cielo, a vivir con una economía de movimientos y de emociones que la hacía fuerte como el roble. Su dolor por sus hijos no desapareció, pero se transformó en un callo, una parte dura de ella que ya no sentía, pero que la protegía. El invierno volvió a llegar, esta vez más duro, pero Elvira estaba preparada. Había sellado las grietas de la cabaña con más esmero, había acumulado una pila de leña seca tan alta como ella. La cabaña se convirtió en su caparazón, el fuego en la chimenea era su corazón latiendo. Y en las noches más largas, cuando el viento aullaba en la chimenea, ella a veces le respondía en voz baja, no a Adela, sino al viento mismo, una conversación entre dos cosas viejas e indomables. La historia de Adela ya no era un fantasma que la acechaba, era un cimiento sobre el que había construido su nueva vida, una vida sin ilusiones, pero, por primera vez, sin miedo. Un día, varios años después, Remedios llegó a la cabaña y no hubo respuesta. El humo no salía de la chimenea. La encontró adentro, acostada en el catre de hierro, cubierta con una piel de venado que había curado ella misma. Estaba inmóvil, sus manos ásperas cruzadas sobre el pecho. No había signos de lucha ni de dolor. Simplemente se había apagado, como una vela al final de su mecha, en la quietud de la casa que la había acogido. Elvira había muerto como había vivido sus últimos años, en sus propios términos, en silencio, y rodeada por la única compañía que respetaba, la del bosque. Remedios no fue al pueblo, sabía lo que Elvira habría querido. Con sus propias manos ancianas cavó una tumba, no bajo el suelo oscuro de la cabaña, sino afuera, en el claro bañado por el sol, cerca del río. La cavó justo al lado del pequeño túmulo de piedras blancas que Elvira había construido para Adela y sus hijos. Era el único lugar lógico.
La madre que había sido abandonada por la indiferencia, ahora descansaría junto a la madre que había sido destruida por la locura. Remedios las puso juntas, completando el círculo. Las dos matriarcas de ese bosque silencioso, sus historias finalmente entrelazadas en la misma tierra. La cabaña quedó vacía de nuevo, pero estaba cambiada para siempre. El viento seguía entrando por la chimenea, pero ya no había nadie allí para interpretarlo como un grito. Los ecos se habían ido con Elvira. Ella había sido la última confesora, la única que se había quedado el tiempo suficiente para escuchar la historia completa, para entender que el horror no venía de los fantasmas, sino de los vivos. Al enterrar el diario y honrar la memoria de Adela, y luego, al rechazar a su propio hijo, Elvira había limpiado el lugar. Había roto la maldición, no con rezos ni con sal, sino con empatía y con límites. El bosque, lentamente, comenzó a reclamar la cabaña. Las enredaderas treparon por las paredes que Elvira había reparado. El techo, finalmente, cedió bajo el peso de la nieve de un invierno particularmente duro, pero la tumba junto al río permaneció. Las piedras blancas del túmulo de Adela y la cruz de madera improvisada de Elvira se mantuvieron como un pequeño santuario, un testamento de que incluso en el abandono más profundo, en la soledad más aterradora, una mujer puede encontrar no solo la supervivencia, sino también un propósito, una fuerza que no sabía que poseía. Elvira, que fue descartada por sus hijos por ser una carga inútil, encontró su verdadero valor en la tragedia de otra. Demostró que la fuerza no se mide por a quién se retiene, sino por lo que se es capaz de soltar. Soltar el pasado, soltar el miedo y finalmente soltar el rencor. Ella, que había sido definida toda su vida por su relación con los demás, esposa, madre, viuda, finalmente se convirtió simplemente en Elvira, la mujer que escuchó el viento y entendió su propio nombre. El abandono no fue su final, fue su comienzo. La historia de Elvira nos recuerda que a veces los lugares más oscuros, aquellos de los que todos huyen, no guardan maldiciones, sino verdades, y que a veces la única forma de sanar nuestro propio abandono es tener el coraje de cuidar las heridas de aquellos que vinieron antes que nosotros. Ella no necesitaba que sus hijos regresaran, necesitaba que Adela la dejara entrar, y al hacerlo, encontró un hogar en el único lugar que la había recibido, el corazón roto del bosque. ¿Y tú, qué crees que es más difícil de enfrentar? ¿La crueldad de un acto violento o la frialdad del abandono silencioso? Me pregunto si en tu ciudad existen lugares así, lugares que guardan historias que nadie se atreve a escuchar. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encantará saber qué piensas de la decisión final de Elvira.